Capítulo 4. El valor de la mortificación. En este capítulo resaltaremos la siguiente verdad: la vida, la fortaleza y el consuelo de nuestra vida espiritual dependen en gran manera de que mortifiquemos nuestros pecados. Introduciremos esta verdad explicando dos cosas que la mortificación no significa. 1. Esto no significa que a condición de que los creyentes mortifiquen consistentemente el pecado, disfrutarán automáticamente una vida vigorosa y confortable vida espiritual. Por ejemplo, Hemán, autor del Salmo 88, fue un hombre que realmente caminó con Dios y, sin embargo, casi nunca disfrutó de algún día de paz y consolación. Si Hemán, un siervo eminente de Dios, no disfrutó la paz y la consolación en su vida, que normalmente trae una vida de mortificación del pecado, entonces debemos entender que Dios tuvo una razón para esto. Dios ha puesto a Hemán como un ejemplo para consolar a otros que se encuentren en una condición semejante. Aunque todos los creyentes deberían usar el medio de la mortificación del pecado para obtener la paz, deben percatarse de que solamente Dios puede concederles la verdadera paz y consolación. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, y lo sanaré. Isaías 57, versículos 18 al 19, 2. Esto tampoco significa que la mortificación es la fuente principal a través de la cual Dios nos da una vida espiritual fuerte y confortable. La fuente principal que nos provee estas cosas son los privilegios de nuestra adopción, o sea, el Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el ministerio del Espíritu asegurándonos de nuestra adopción y justificación, lo que es la fuente principal de una vida espiritual vigorosa y confortable. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 16. Ahora consideremos lo que esta verdad significa en sentido positivo. 1. El pecado no mortificado debilita el alma y la priva de su fortaleza. Cuando el pecado no se combate activamente, opera como una enfermedad interna que consume gradualmente las energías espirituales del creyente, enflaquece la gracia, entorpece los hábitos santos y bloquea la disposición del corazón hacia la oración y los deberes espirituales. La mortificación constante debilita la raíz del pecado, permitiendo que las virtudes del alma recuperen su vigor, salud y vitalidad divina. 2. El pecado no mortificado oscurece el alma y la priva de todo consuelo. La presencia constante de deseos e inclinaciones pecaminosas no confrontadas actúa como una nube densa que oculta el
rostro sonriente de Dios, interrumpe el disfrute de la comunión íntima con el Padre y llena la conciencia de culpa, duda y temor. Al mortificar activamente el pecado, se remueven esos obstáculos éticos, despejando el camino para que el Espíritu Santo ministre con libertad su paz sobrenatural, su gozo inefable y los consuelos plenos de la salvación. En nuestra relación cotidiana con Dios y en su trato normal con nosotros, una vida espiritual fuerte y confortable depende en gran manera de nuestra consistente mortificación del pecado. Como regla general, la mortificación produce una vida espiritual fuerte y confortable. Las siguientes consideraciones nos ayudarán para comprobar este punto. Solamente la mortificación impedirá que el pecado nos quite el vigor y el consuelo de nuestra vida espiritual. Cada pecado que no es mortificado inevitablemente producirá dos cosas: debilitará al alma y le quitará su fortaleza. Cuando David permitió que un deseo pecaminoso no mortificado permaneciera en su corazón, le dejó sin ninguna fuerza espiritual. Él dijo: no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Estoy debilitado y molido en gran manera, rejoso por el gemido de mi corazón. Salmo 38, versículos 3 y 8. Un deseo pecaminoso no mortificado secará el espíritu y toda la fuerza del alma, debilitándola así para todos los deberes. Primero, inquieta el bienestar espiritual del corazón. Esto lo hace desviando el corazón de la condición espiritual que es necesaria para tener comunión vigorosa con Dios. Esta desviación es lograda a través de seducir el corazón con deseos mundanos, de modo que el amor del Padre mengüe. Segundo, obra en la mente, promoviendo pensamientos diseñados para animar la gratificación de los deseos pecaminosos. Tratará de exagerar los placeres del pecado y proporcionará razones por las cuales los deseos pecaminosos deberían gratificarse. Tercero, producirá pecados abiertos e impedirá el cumplimiento del deber. Esto lo hace apelando a los deseos pecaminosos particulares de cada persona. Por ejemplo, cuando un hombre ambicioso debería estar ocupado en la adoración de Dios, el pecado le conducirá a darle prioridad a su trabajo, en vez de dársela a la adoración de Dios. Una explicación negativa. En el resto de este capítulo, explicaremos 5 cosas, las cuales la mortificación no significa. Y en el próximo capítulo explicaremos 3 cosas, las cuales sí significa. Mortificar un pecado no significa destruirlo completamente, ni erradicarlo definitivamente del corazón. Es cierto que esta es la meta de la mortificación, pero es una meta la cual no puede ser alcanzada en esta vida. Sin lugar a dudas, el creyente puede esperar triunfos maravillosos sobre el pecado por la ayuda del Espíritu y la gracia de Cristo, de tal manera que pueda experimentar una victoria casi constante sobre el pecado. Pero no debe esperar la destrucción total.
ni la erradicación definitiva del pecado en esta vida. Pablo nos asegura de ello en Filipenses 3. Pablo conocía que a pesar de todos sus logros, aún no había alcanzado la perfección. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este conocimiento no impedía que él continuara hacia el blanco, es decir, hacia la perfección. Versículos 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque él sabía que todavía tenía el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo donde todavía mora el pecado, es decir, el cuerpo que no sería transformado ni glorificado hasta la segunda venida de Cristo. Vea versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios lo considera mejor así, que en nosotros mismos no estemos completos en nada, sino que en todas las cosas seamos completos en Cristo. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 2. Mortificar un pecado, aunque no es necesario decirlo, no significa tratar de disfrazarlo. Tristemente, debemos reconocer que una persona puede dejar en forma externa la práctica de muchos pecados, mientras que sigue deseando hacerlos. Otras personas pueden pensar que esa persona ha sido cambiada, pero tal persona solamente ha añadido a sus pecados anteriores el horrible pecado de la hipocresía, y así ha encontrado el camino más seguro que le conduce al infierno. 3. La mortificación del pecado no significa el cultivo de una naturaleza tranquila y quieta. Muchas personas tienen la bendición de poseer por naturaleza un temperamento agradable. Estas personas son calmadas y no inclinadas a enojarse fácilmente. Ahora, tales personas pueden cultivar y mejorar esta disposición, disciplinándose, meditando y actuando con prudencia. Pueden dar a otros y a sí mismas la apariencia de ser personas muy espirituales. La tragedia de esto es que tales personas casi nunca son inquietadas por el enojo o la pasión, mientras que otras tienen que luchar con estos pecados cada día. Mortificar un pecado no significa destruirlo completamente, ni erradicarlo definitivamente del corazón. Es cierto que esta es la meta de la mortificación, pero es una meta la cual no puede ser alcanzada en esta vida. Sin lugar a dudas, el creyente puede esperar triunfos maravillosos sobre el pecado por la ayuda del Espíritu y la gracia de Cristo, de tal manera que pueda experimentar una victoria casi constante sobre el pecado. Pero no debe esperar la destrucción total, ni la erradicación definitiva del pecado en esta vida.
Pablo nos asegura de ello en Filipenses. 3. Pablo conocía que a pesar de todos sus logros, aún no había alcanzado la perfección. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este conocimiento no impedía que él continuara hacia el blanco, es decir, hacia la perfección. Versículos 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque él sabía que todavía tenía el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo donde todavía mora el pecado, es decir, el cuerpo que no sería transformado ni glorificado hasta la segunda venida de Cristo. Vea versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios lo considera mejor así, que en nosotros mismos no estemos completos en nada, sino que en todas las cosas seamos completos en Cristo. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 2. Mortificar un pecado, aunque no es necesario decirlo, no significa tratar de disfrazarlo. Tristemente, debemos reconocer que una persona puede dejar en forma externa la práctica de muchos pecados, mientras que sigue deseando hacerlos. Otras personas pueden pensar que esa persona ha sido cambiada, pero tal persona solamente ha añadido a sus pecados anteriores el horrible pecado de la hipocresía, y así ha encontrado el camino más seguro que le conduce al infierno. 3. La mortificación del pecado no significa el cultivo de una naturaleza tranquila y quieta. Muchas personas tienen la bendición de poseer por naturaleza un temperamento agradable. Estas personas son calmadas y no inclinadas a enojarse fácilmente. Ahora, tales personas pueden cultivar y mejorar esta disposición, disciplinándose, meditando y actuando con prudencia. Pueden dar a otros y a sí mismas la apariencia de ser personas muy espirituales. La tragedia de esto es que tales personas casi nunca son inquietadas por el enojo o la pasión, mientras que otras tienen que luchar con estos pecados cada día. Entonces, sería absurdo decir que la primera clase de personas ha hecho más para mortificar el pecado que las otras. Si la primera clase de personas se juzgara a sí misma fijándose en su egoísmo, su incredulidad, su envidia o algún otro pecado espiritual, esto le daría una mejor idea de su verdadera condición delante de Dios. 4. Un pecado no ha sido mortificado cuando simplemente ha sido desviado hacia otra dirección. En Hechos 8, Simón dejó la práctica de la magia por un tiempo, pero la codicia y la ambición que estaban detrás de su práctica permanecieron y se manifestaron
de otra forma. A pesar de la apariencia de nueva vida en Simón, versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él aún estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cualquiera que sustituye el orgullo por la mundanalidad o el legalismo por la sensualidad, no debería engañarse pensando que los pecados que han sido supuestamente abandonados hayan sido realmente mortificados. 5. La conquista ocasional del pecado tampoco significa la mortificación. Veamos los ejemplos de esto. Un pecado brota y trae el terror a la conciencia del escándalo y el temor de la desaprobación divina. Esto puede tener el efecto de despertar a la persona de su sueño espiritual y, por un tiempo, llenarle con aborrecimiento hacia ese pecado y ponerle en guardia contra él. Sin embargo, el pecado permanece como no mortificado. Este pecado es como un enemigo que se ha introducido secretamente en el campamento y ha asesinado a uno de los capitanes. De inmediato, los guardias se ponen en alerta y buscan en todo el campamento para encontrar al enemigo. Pero el enemigo se esconde a sí mismo, mientras que los guardias le buscan por todas partes. Por un tiempo, pudiera parecer que el enemigo ha desaparecido, pero él está a salvo y esperando otra oportunidad para hacer lo mismo nuevamente. B. En un tiempo de juicios providenciales, calamidades o aflicciones agobiantes, el corazón se preocupa por aliviarse de estas cosas. Una persona puede creer que tal alivio solo puede obtenerse tratando con su pecado. Entonces, se resuelve a abandonarlo. Sin embargo, el pecado es engañoso y estará contento de permanecer quieto por algún tiempo y dar la apariencia de haber sido mortificado. Pero en realidad está muy lejos de haber sido mortificado y tarde o temprano saltará con vida otra vez. En el Salmo 78, 32, 37, hay una ilustración excelente de esto. Versículos 32, 37. Con todo esto, pecaron aún más y no creyeron por sus maravillas. Por tanto, consumió en vano sus días y sus años en terror. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en buscarle y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos de corazón con él, ni fueron fieles en su pacto. Cuando estas personas se encontraron en problemas, rápidamente se volvieron al Señor. Esto lo hicieron con mucha solicitud y diligencia. Pero su pecado no fue mortificado. Por medio de estos y muchos otros caminos, las pobres almas pueden engañarse a sí mismas y pensar que han mortificado sus malos deseos, cuando en realidad sus pecados aún están vivos y están en espera de una ocasión oportuna para brotar y enturbiar su paz.
Bueno, mis queridos lectores, esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes con el capítulo 4. Recuerda siempre leer buenos libros, pero nunca dejes de leer la Biblia y practicarla.